Crecemos en la conciencia de que nuestra identidad consiste en hacernos cercanos. Por lo tanto, la cercanía a las personas que nos han sido confiadas no es una estrategia oportunista, sino nuestra condición esencial. Dice el Papa, Jesús ama acercarse a sus hermanos y hermanas a través de nosotros, a través de los obispos, a través de sus manos abiertas que acarician y consuelan, a través de sus palabras pronunciadas para ungir al mundo de evangelio, y no de ellos mismos, a través de su corazón, cuando está cargado de la angustia y las alegrías de sus hermanos y hermanas. Honorable Asamblea, llegamos a la segunda fase de este homenaje. Damos la bienvenida al Padre Humberto Rodríguez Bañuelos, alumno egresado de esta institución. Licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana en Roma, actualmente coordina y preside la Parroquia de la Epifanía del Señor en la comunidad de Zóquite de este municipio de Guadalupe. Es coordinador de la dimensión de la animación bíblica de nuestra diócesis y provincia de San Luis Potosí, y maestro de varias disciplinas filosóficas en este seminario. Cedemos la palabra al Padre Humberto, quien tendrá a bien ser moderador de la entrevista que se ha preparado a don Fernando. Un aplauso, por favor. Muy bien, Buenas tardes, señor obispo, don Fernando. Es un placer, un gusto estar aquí con usted. Y buenas tardes a todos los formadores del seminario. Yo siempre le he dicho a los seminaristas que yo mis 10 años que estuve aquí, estuve muy feliz. De hecho, a mí me dio tristeza cuando salí del seminario porque la formación, la disciplina que ofrece el seminario, no hay otro lugar más que el seminario. Y bueno, yo creo que usted pues representa, digamos, para mí, el sacerdote ideal, cómo debe ser un sacerdote. Y ahorita los seminaristas escucharán cómo formarse en estos tiempos. Ya no es lo mismo hace 20 años, 30 años, ni siquiera hace 5 años. Y ahorita los seminaristas que están aquí les va a tocar dentro de 5, 10, algo totalmente distinto a este año. Me da mucho gusto estar aquí con usted y bueno, es una entrevista muy sencilla. Creo que usted nos puede compartir mucho el lado humano, que creo es el lado más importante de un sacerdote. Cristo nos pidió ser muy humanos con las personas y de eso se trata el servicio, servir desde la humanidad, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Nos puede decir, por favor, su nombre completo? Mi nombre es Fernando Mario Chávez Rubalcaba. Nací en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, el 27 de noviembre de 1932. Y mi consagración episcopal fue el 20 de marzo de 1999 en la Plaza de Toros de Zacatecas, Zacatecas. Mi ordenación de presbítero fue el 23 de diciembre de 1961. Los caminos de Dios son muy misteriosos siempre. Uno nunca comprenderá lo que Dios tiene para uno. Uno se imagina muchas cosas hasta de seminarista. Yo cuando sea sacerdote voy a estar en tal comunidad. ¿Usted por qué cree que Dios lo eligió a usted como obispo? Mira, Padre, y delante de todos ustedes y cada uno, y pensando también en el equipo formador, ¿por qué cree Dios lo eligió a usted como obispo? Yo así respondo sencillamente: en su infinito amor y elección. Voluntad del Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Ha sido esta mi vocación en la fe
la esperanza y la caridad desde mi ADN. Hace ratito estuve estudiando esto del ADN, en la molécula viva, ¿verdad? En donde está toda la carga genética en los seres vivos. Y estuve estudiando hasta la palabrita esa de que del ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Y que como está todo en la célula viva en forma de espiral, que es la manera maravillosa de aprovechar el espacio en todas sus dimensiones, así en forma de espiral. Y es una estructura genética que nos viene parte por el papá, nuestro papá, y la otra parte de mi mamá, nuestras madres. La genética, o sea, el origen de la vida en cada uno, es irrepetible, única y para siempre. Y se manifiesta desde luego en nuestras huellas digitales, que son únicas y para siempre. No hay repetición de huellas. No. Entonces allí está el misterio de la vida, de cada ser. Fíjense, son millones y millones que han venido a este mundo. Y los millones que hay ahorita, más de 7.500 millones, con su ADN, ¿verdad? Por eso yo digo que desde mi ADN, única e irrepetible, con los talentos que dice el Evangelio, a fructificar, y que Dios da a cada uno de los humanos de manera inefable e irrepetible, es decir, única, inédita. Fíjate, pasarán siglos y siglos ya desde la creación y hasta que se consume en la creación, porque tiene su tiempo, ¿verdad? Sí. El 29 de junio del 2004 recibimos la ordenación suya de sacerdotes, 3 compañeros y yo. Y yo ese día, cuando se acabó la misa, yo no lloré ni nada, ni me emocioné mucho. O sea, yo veo que todos lloran, yo no. O sea, yo no sentía nada. De hecho, yo, y de hecho, yo cuando terminé la misa solamente yo repetía las palabras allí en el Santísimo, en Catedral, que son las palabras que dicen los que se casan en matrimonio. Yo le decía a Dios: yo te acepto a ti, Señor, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. A mí se me vino en ese momento comprometerme con Dios así. Los sacerdotes pasamos por días maravillosos, días felices, y por días también, como dice San Juan de la Cruz, las noches oscuras del alma. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el día más feliz de su vida? Mira, fue en muchos momentos, pero un momento cumbre que definió ya definitivamente mi vocación y mi tarea en este mundo y en el seno de la iglesia, fue el día de mi ordenación sacerdotal, el 23 de diciembre de 1961, en Roma, Italia, en la capilla del entonces Colegio Pío Latinoamericano, vía Gioacchino Belli, número 3, Roma, Italia. Allí en el Lungo Tevere dei Mellini, junto al río Tíber. Pero luego de allí uno podía caminar hasta la plaza de San Pedro. En 15 minutos ya llegaba uno allí a la plaza de San Pedro y a la basílica, ¿verdad? Y entonces pues allí fue pues sí, fue el día más feliz de mi vida, con mis padres que me llamaron por teléfono, y ya mis 2 padres ya se murieron, ¿verdad? Y entonces allí con los compañeros, con la acogida que nos hacían los padres jesuitas con los cuales yo me formé, y las religiosas italianas que servían al Colegio Pío Latinoamericano. Digo así a grandes rasgos.
¿Cómo se siente ahorita, en este momento de su vida, siendo obispo emérito? Mira, Padre Humberto, gracias a Dios, bien a pesar de pruebas dolorosas y difíciles, con los achaques de mi edad, 88 años y 6 meses que voy a cumplir el 27 mañana, se afianza mi fe, mi presencia de Dios y con su palabra, la celebración diaria de la Eucaristía siempre, tratando de responder a la gracia de Dios todos los días con el debido arrepentimiento como gracia inmerecida que tiene su fuente y origen en la misericordia divina y su perdón en el sacramento de la reconciliación, en un clima continuo de oración y respuesta al amor de Dios uno y trino. Así, si no fuera por la oración, del diálogo con Dios, pero no nada más Él y yo, sino también porque yo siempre le he preguntado qué quieres para tu iglesia, quieres de mí, ¿verdad? Y sobre todo en este mundo actual, pues a mí me ha tocado ya ver en mis 88 años y pico cómo ha ido evolucionando la humanidad con sus luces y sombras, ¿verdad? Y sobre todo ahora la maravilla de los medios de comunicación social, que no deben ser ídolos en nuestra vida actual, sino herramientas de un trabajo maravilloso. Así a grandes rasgos. Sí, desde que estamos en el seminario, yo creo que todos tenemos sueños, ilusiones, humanos, mundanos, a veces espirituales, y unos se cumplen y otros no. Si todos están bien centrados en servir a Dios, yo creo que Dios todos los cumple, pero yo le pregunto, usted como sacerdote y como obispo, ¿hay algo que quiso usted hacer y no lo pudo? Mira, sinceramente delante de todos, porque ordinariamente uno quiere ir a la parroquia, ya sea como vicario parroquial o como párroco. Siempre quise tener la experiencia pastoral de párroco, pero decisiones de mis obispos no me favorecieron en esta experiencia y siempre obedecí a sus mandatos, claro. Sin embargo, al ser vicario general y luego obispo de nuestra diócesis, tuve otras experiencias muy alentadoras en mis visitas pastorales. 3 vueltas a la diócesis y en el gobierno pastoral de la misma. Tuve la colaboración eficaz de los padres de la curia diocesana. Todos ellos han tenido la experiencia de ser párrocos, de los cuales aprendí tantas buenas cosas de pastoral parroquial y diocesana, gracias a Dios, porque pues yo fíjate, un lego en la materia, pero bueno, pero así son los caminos de Dios y uno tiene que ir aceptando todo, ¿verdad? A los sacerdotes tenemos que hacer lo que nos dicen los obispos, siempre con una obediencia llena de amor. A los obispos, ¿quién les dice lo que tienen que hacer? Cristo, desde luego el Espíritu Santo, porque no son inventos de uno, ¿verdad? Si no estaría uno ya frito. La oración. La oración. Decía el Papa Juan Pablo II que vale más una oración ante el Santísimo que 1000 horas de apostolado. Muy bien expresado eso, sí. Yo también así lo considero. ¿Qué es lo que más le alegraba a usted, siendo obispo? ¿Qué es lo que más le alegraba de los sacerdotes? Mira, Padre Humberto, y queridos miembros de esta asamblea natal a todo dar. Aquí está ya el Padre Rector, ¿verdad? Sí, Padre John. Miren su dedicación pastoral. El orden que promovían en mis visitas pastorales, su alegría y su generosidad
junto con sus fieles al recibirme con gozo, unidad y muestras de mucho cariño, respeto y cercanía. Para mí quedaron en esa etapa de mi vida pastoral y episcopal aliento, gratitud para los hermanos sacerdotes y sus fieles en todas las parroquias que visité, que Dios me concedió. Conociendo las circunstancias favorables y la carencia de bienes en las comunidades, especialmente en el semidesierto de la diócesis. Tú sabes que las 2/3 partes son semidesérticas, en una superficie de 69,000 kilómetros cuadrados, si mal no recuerdo, porque el Estado tiene 75,000. Y nuestra diócesis abarca gran extensión de la diócesis, porque pues algunas parroquias que son de nuestro estado y Dios son de otras. Durango, por ejemplo, tiene, y también la provincia de Guadalajara. Pero la fe del pueblo de Dios en nuestra diócesis, con sus luces, sombras y carencias, siempre me ha alentado, confortado para ser buen sacerdote y obispo desde el 20 de marzo de 1999 y ahora como obispo emérito desde el año 2008 en comunión con nuestro obispo Sigifredo y el clero de nuestra diócesis. Y fíjate que siempre pienso, y no lo he hecho mentiras, siempre pienso en el seminario, donde yo estuve 23 años, de formador, de maestro, de padre espiritual, etc. Y aquí este seminario lo quiero con todo el alma. Y se van sucediendo las generaciones, ¿verdad? Y aquí está presente. Quiere decir que Dios desea proveer de buenos pastores al pueblo de Dios en Zacatecas. Y ustedes son ahorita la actual esperanza para unirse con los sacerdotes, pues mayores, algunos ya eméritos, párrocos eméritos, pero también pues ustedes son la esperanza de la diócesis en este tiempo arduamente difícil, como ya les dije, ¿verdad? En la barca de Pedro, con el vendaval, pero Cristo, que no es un fantasma, sino el Hijo de Dios hecho hombre, que nos llama para que seamos sus testigos y propagadores de su evangelio. A usted como obispo visitó toda la diócesis, convivió con muchos sacerdotes, ordenó sacerdotes. ¿Qué es lo que más le disgustaba de los sacerdotes? Fíjate que es una pregunta muy trabajosa. Pero mira, la respuesta a esta pregunta, entiéndemelo bien porque lo voy a explicar, me la reservo. Debido a que debo guardar tanto el fuero externo y mucho más el fuero interno. Para mí siempre en los diálogos personales con los sacerdotes, con apertura de mente y corazón sincero y leal, puede conocer y tratar con respeto mutuo todos los asuntos referentes a la vida de cada sacerdote en lo que se podía ayudar y captar y consolar, alentar. Sus anhelos, proyectos pastorales y asuntos de todo tipo en orden a afianzar la comunión de todos los miembros del presbiterio conmigo, su obispo, y yo también para con ellos, habiendo crecido con la gracia de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la comunión sacerdotal al servicio de nuestra querida diócesis Zacatecas. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, pero creo que así puedo responder esta pregunta. ¿La esencia de un sacerdote cuál es?
Es una pregunta que me vino ahorita a la mente, porque cuando Jesús resucita, ahí en el lago de Tiberíades, le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? 3 veces. Y Jesús le responde que la esencia de un pastor es pastorear con amor. Apacienta mis ovejas. Apacentar. Él apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Y vuelve a repetir. Era la prueba que Dios le pedía a San Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y él, cuando la tercera vez, oye Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Y él le remata por tercera vez, apacienta mis ovejas. Es que ninguno tiene mayor amor que al que da la vida por sus ovejas. Y podríamos decir también que alguien tiene el mayor pecado cuando no apacienta las ovejas. En los sacerdotes, en los obispos, con lo que toque, yo pienso que es muy grave eso. Porque eso puede hacer caer el aprecio de los fieles y incluso de los que no son católicos. Cuando un sacerdote no quiere ir a atender a los fieles, sobre todo los que se están muriendo, y no quieren ir y llevar una vida fácil, cómoda, pues esa no es la espiritualidad sacerdotal. Tiene uno que estar siempre a la orden, día y noche, cuando lo necesitan. Y aunque estemos con flojera y nos tengamos que levantar. Bueno, yo por allí pienso así. Sí. Allá por 1950, el Papa Pío XII, él decía como Papa que el mayor pecado del siglo era que la gente había perdido el sentido del pecado. Yo le pregunto a usted, para usted, ¿cuál es el mayor pecado de este siglo? Sobre todo en este año que estamos viviendo, ¿cuál es el pecado más grande que ve en las personas? El mayor pecado en este siglo es nuestra humanidad, entre otros muchos, ¿verdad? Es el desequilibrio de justicia y posesión y uso de bienes. Porque mira, la tierra que Dios nos ha dado es maravillosa. Un político inglés decía, mexicanos, pónganse a trabajar. Dice, ustedes tienen muchos kilómetros cuadrados para sembrar, para fructificar, para todo. Me acuerdo nada más con un pequeño paréntesis de lo que estamos diciendo. Me llegó la última revista de National Geographic Magazine en Campeche. Están allí un grupo de menonitas muy fuerte porque han ido creciendo allí. Y están los mayas que actualmente viven allí en Campeche, en esas zonas. Bueno, pues ya con el tiempo que llevan, qué sé yo, 50 o más años, ¿verdad? Los trabajos de los menonitas se han hecho muy ricos, porque ellos saben trabajar la tierra y la saben fructificar y todo. Y los mayas, con una cultura a su modo de siglos, pues no se equipara con los menonitas. Entonces hay allí en el estado de Campeche un choque de culturas de los pueblos. Y ya ahorita los mayas que viven allí, pues ya están diciendo que qué hacer con los menonitas. Son cosas serias que el gobierno tiene que atender, ¿verdad? El estatal y el señor que está en el Palacio Nacional con su equipo, ¿no? Por eso no quiero extenderme más porque se nos acaba el tiempo. Mira, la diferencia y olvido de los pobres y necesitados de ayuda en nuestras sociedades con la tendencia constante al consumismo, cosa que el Papa actual insiste tanto. En el fondo encontramos en la humanidad en estos tiempos, siglo XXI, es el ateísmo
como negación de la existencia de Dios, con sus terribles consecuencias de miseria, pobreza extrema para muchos en América Latina, África, países de Asia, principalmente en el sureste de ese continente. A mi modo de ver, las emigraciones que son el reflejo de la angustia de muchos pobres. Basta ver la realidad actual de Centroamérica con grandes masas de migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pasando por México hacia Estados Unidos y muchos de ellos quedándose en nuestro México en situaciones muy conflictivas y difíciles de atender de nuestra parte. Ya nomás termino esto, y no es para criticar si eso es un hecho. Tú sabes que Olga, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando comenzaba el gobierno actual, ¿verdad?, del señor López Obrador y todo, vengan todos los que quieran a México, es un país hermano, y vengan y todo. ¿Y con qué los íbamos a mantener si también aquí no hay suficiente trabajo? Entonces, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, va a venir dentro de poco, pero ya empezaron a hacer los planteamientos, ¿verdad? Cabe que ella quiere, por parte de Biden, el actual presidente de Estados Unidos, pues quiere ver esa situación de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, y la misma situación de México. Se nos han quedado aquí multitud de gentes a lo largo de la frontera que Trump, el expresidente, hizo, ya ven, una muralla. Entonces, últimamente leí unos artículos de que la gente de estos pobres emigrantes con niños chiquitos, familias enteras, se están muriendo de diarrea, de enfermedades, terrible, el COVID-19 también, ¿no? Y que no hemos podido los mexicanos darles acogida, como dijo la secretaria de Gobernación, de acuerdo con el presidente López. Bueno, pues es lo que yo puedo decir. Sí, porque hoy en las confesiones de la gente, de los católicos, siempre reducimos el pecado a venial y mortal, ¿va? Pero el catecismo de la Iglesia Católica es muy claro, dice que es el venial, el mortal, el grave y los que claman al cielo. Y esos que usted mencionó son los que claman al cielo. Y casi nadie se confiesa de que es injusto, ¿va? Casi nadie. Por eso era la pregunta, que cuál es, o sea, el pecado de nosotros, pues es casi un problema de conciencia, ¿va? Que ya no tenemos enferma la conciencia, laxa, y juzgamos así como usted lo acaba de mencionar. Un reto terrible, retos tremendos. Bueno, otra pregunta que es muy interesante y que incluso hacen algunos teólogos. ¿Alguien que no vive el Evangelio puede predicar el Evangelio? Mira, Padre Humberto, para mí, con Santo Domingo de Guzmán, fundador de los padres dominicos de los siglos XII y XIII, ¿verdad? Alguien que no vive el Evangelio de Jesucristo definitivamente no lo puede transmitir, ni tampoco dar un testimonio fecundo de él, según el querer de Dios, su plan de salvación. El lema de Santo Domingo de Guzmán es sintético, sustancial e imperecedero. Contemplata alis tradere en latín, lo que se contempla y se asimila en orden a transmitirlo a los demás. Porque nadie da lo que no tiene, y esto vale soberanamente para todo cristiano, y máxime para los papas. Nosotros, los obispos, presbíteros, diáconos y acólitos y lectores instituidos, de esto se sigue el deber supremo de estudiar con espíritu de oración el magisterio de la Iglesia Católica, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el acervo doctrinal de profetas, doctores del Evangelio y la tradición viva de nuestra Iglesia Católica. De aquí el valor insustituible de la espiritualidad sacerdotal en todos sus aspectos que ofrecen los seminarios de todo el mundo.
y creo que también aquí en nuestro seminario. Gracias a Dios. Especialmente el estudio sistemático del catecismo de la Iglesia Católica, que en su riquísimo acervo de doctrina es fuente y vertebración de los estudios de nuestro seminario mayor y menor. Ustedes lo saben. Habrán caído ya en la cuenta de eso. Es una pregunta que me hago yo también todos los días. Bueno, muy bien, Humberto, la última pregunta. Sí, la última pregunta es en relación, ¿quién sería para usted el sacerdote ideal? Bueno, es cierto que los sacerdotes no dejamos de ser hombres, humanos. Claro, no. Cristo se hizo hombre para eso. Sí, y de hecho, mañana vamos a celebrar a Cristo sumo sacerdote. Sí. Y es muy interesante cómo lo que usted mencionaba en la carta a los Hebreos pone como fundamento de esa grandeza la humanidad de Cristo. Claro. Los sacerdotes más grandes son los más humanos. Pero, ¿quién sería para usted el sacerdote ideal? El que, respondiendo a la vocación y gracia que Dios Padre le ha dado, para que los caracteres o sellos indelebles del bautismo, la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal, como diáconos, presbíteros y obispos, con la acción vivificante del Espíritu Santo, se configure con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, con pensamientos, palabras y obras de la propagación del Evangelio, para ser absolutamente fiel a su ministerio pastoral, administración litúrgica de los sacramentos, la palabra predicada fielmente en todos los días de su vida y la conducción pastoral, unido a sus obispos o a su obispo, y como miembro de un presbiterio con la aportación personal de fraternidad, amor y servicio para con la Iglesia diocesana y para con la Iglesia universal, que presiden con el Papa los obispos, sucesores de los apóstoles, en una sola e indivisible Iglesia universal. Y como Jesucristo, que ha venido a este mundo para salvarlo, y no para ser servido, sino para servir generosamente en cada momento, auxiliando día y noche a los hermanos desde que nacen hasta que se mueren. Es la entrega total de alma y cuerpo y crucifixión como hostia de suave y fragante olor, identificado plenamente con Cristo en su tránsito pascual de pasión, muerte y resurrección, y cumpliendo siempre la vocación e invitación de Cristo. Recuerden, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor juega limpio. No sé qué pensarán ustedes. El silencio ya dice muchas cosas. Qué bueno, padres. Ya. Sí, yo pienso que tanto seminarista y nosotros como sacerdotes, todo eso que usted nos mencionó, estudiar, orar, trabajar, etcétera, todo tiene que partir desde lo que decía San Pablo, ¿verdad? Gracias a Dios soy lo que soy. La gracia de Dios, o sea, no es nuestros méritos, nuestros conocimientos. De hecho dice Pablo, ¿verdad?, que no nos vamos a salvar ni por la fe, ni por los méritos, ni por las obras. Nos vamos a salvar porque Dios quiere, ¿verdad? Y yo creo que eso los sacerdotes a veces se nos olvida, que la gracia de Dios es lo que mueve la iglesia y lo que nos mantiene vivos. Y bueno, pues ya, muy claro sus respuestas. Yo creo que va a enriquecer mucho a los sacerdotes. Siempre vale la pena invertir oración, tiempo en el seminario, porque pues como dice en el logo, la sabiduría se edificó una casa, y bueno, eso estaba pensando en usted, que también usted es la casa en la que se edificó la sabiduría de Dios como sacerdote, como obispo, y pues le agradecemos todo su... bueno, yo lo he visto como siempre apasionado por Cristo y también a la vez muy humano, y pues todo Dios sabe lo que hacemos, y le agradezco mucho, y que pida por nosotros,
Yo sé que usted es de las personas que Dios más escucha, que pida por todos nosotros, por el seminario, y que pues siempre comparta con nosotros toda su sabiduría espiritual y también su sabiduría humana. Y le agradezco mucho que nos haya contestado estas preguntas. Creo que a todos nos quedó muy claro y será una riqueza para los futuros sacerdotes. No sé si tenga algo último que decirnos, especialmente al seminario. Mira, padre, ya desde que soy obispo emérito, tengo la experiencia de estar solo. Entiéndanme, estoy en el seno de la iglesia, la diócesis, la iglesia universal. Estoy al día en cuanto puedo con todo lo que el Papa nos está enseñando y adelante, etcétera. Estoy leyendo los periódicos del Universal y el Excelsior todos los días, artículos muy buenos, ¿no? Pero sobre todo, ya para no alargarme, hay un texto muy hermoso de San Pablo a los romanos. Él dice: ya sea que coman, ya sea que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Y luego completa, dice, aunque tenemos que comer y beber, él dice, para que puedan llenarse de los valores del reino, que es la paz, el gozo y la gracia del Espíritu Santo. Eso es la entraña del reino de Dios. Y estar orando día y noche. Yo he estado haciendo esa experiencia. Mis visitas al Santísimo, no dejar mi liturgia de las horas diariamente, a no ser que por causa seria no pueda hacerlo, ¿verdad? Pero la participación de la Eucaristía, las visitas al Santísimo, las oraciones que uno tiene, el Santo Rosario, yo no lo dejo. Allí en el primer misterio, no, con el segundo, al pedir por todos los sacerdotes, obispos, el Papa, dijo por nuestro seminario, el equipo formador, las religiosas que atienden, sus alimentos, y luego todo el personal del seminario, que son más de 40 gentes, ¿verdad? Aquí está un señor que trabaja además conmigo aquí en el seminario, en cobranzas aquí en el seminario. El seminario requiere de tantos bienes económicos, espirituales, intelectuales, un ambiente de fraternidad, de amor y servicio. Quiéranse, es lo que decía Cristo, quiéranse. No tengan miedo en quererse varonilmente, como Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida por todos. Eso es lo que quiere usted. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame para el tiempo y la eternidad. Eso es. Pues Dios les conceda mucha salud y mucha paz. Eso es lo más importante, ¿verdad? Tener paz. Sabes lo que he tenido, ya vamos a terminar, ¿verdad? Pero fíjense que desde la última semana de agosto del año pasado, porque mi hermana con la nos quisimos mucho, ¿verdad? Y ella me ayudó tanto para servir a la diócesis. Beatriz se llamaba igual que mi madre. Ella murió de 84 años y yo de 4 años la vi nacer, en cuanto que nos mandaron a una casa a Eduardo, mi hermano de 2 años, y yo de 4, porque nació Beatriz, mi hermana, en la casa que vivíamos. Y me impresionó tanto mi hermana verla así. Batalló mi madre para tenerla y estaba como muy hinchadita y me impresionó. Pero ¿qué creen? Que con el paso del tiempo fuimos, como ya les dije, 7 hermanos, 2 hombres, mi hermano y yo. Y entonces Beatriz y yo
como ella no se casó, pero el modo de ser de ella, tan lista, tan capaz en todo, tan generosa, tan valiente, le afectó una enfermedad de una enzima que por exceso le comió los músculos hasta el último día de su vida, pero murió consciente. Una maravilla, el 22 de mayo del año pasado, después de 27 años de sufrimiento y 10 días de una agonía terrible. Y sin embargo, pídele a Dios que me dé fortaleza. Ya me estoy cansando. Ya dile que me recoja si es su voluntad. Que yo estoy sufriendo lo que Él quiera, pero que me sostenga. Eso me lo dijo 4 días antes de morir. Y yo le dije, mira, hermana, tú para mí has sido, con Cristo, con Él y por Él, mi camino, verdad y vida. Ella fue mi compañera terrena, pero ahora yo creo firmemente que es mi compañera celeste. Me dejó la casa tan arreglada, todo sin problemas, incluso al haberme legado un departamento que es el fruto de su trabajo toda la vida en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Me lo legó y ahora yo estoy arreglando todo para que el poseerlo yo pueda ya no rentarlo, pero sí el acervo del dinero que ella dejó de todo el fruto de su vida y lo que yo pude recoger también en mi vida sacerdotal. Entonces, tener una base para hacer mi testamento, que es lo que estoy esperando. Bueno, así porque ya se alargó mucho, ¿verdad? Allí el padre ya está, ya párele, porque faltan 2 minutos para las 7. Pues todavía fíjense, a los seminaristas, no, pues yo pienso que vengo otra vez. Porque aquí están a los seminaristas responderles cómo lograba manejar las situaciones más difíciles que aquejaban a la diócesis en su tiempo como obispo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Aquí tengo ya las respuestas, si las quieren saber un día. Pues vengo y también que el padre me haga las preguntas. Pues muchas gracias, le damos un aplauso al señor obispo. Ya se cansaron y ahora vamos a la Eucaristía, ¿verdad? Pero yo creo que dejamos unos 10, 15 minutitos, ¿no? Para la misa. ¿Usted es el que manda? Unos 10 minutos para que descansemos y nos preparemos a la Santa Misa, ¿sí? A no ser que estén muy cansadotes y entonces, ¿sí se puede dentro de unos 10, 15 minutos? Ándenles pues. Gracias, Padre Humberto, por ser moderador. Gracias por escucharnos. Por ser moderador e instrumento de esa entrevista. Gracias, don Fernando. Y nos disponemos para la Santa Eucaristía.